Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer, después de escuchar a Thalía Vázquez Alatorre, y estamos a la espera de ver qué es lo que ha dicho el comisionado Alfredo Castillo sobre el tema Mireles y su detención. ¿Qué dice Sergio de todo esto? Mira, este es un litigio jurídico y un debate político que se va a definir en detalles. Y el análisis que voy a hacer está basado en no está fundamentado en la revisión documental para establecer varios hechos fundamentales. Para mí hay varios, enumero. Primero, ¿Mireles estaba o no armado? ¿Le sembraron armas? ¿O traía un arma en el cinto, metido una escuadra en el cinto y un rifle cruzado? ¿Sus escoltas tenían una autorización por escrito o no la tenían? Porque si la tenían ya había una cierta anuencia de la autoridad. Pero dicho esto, adelanto una primera lectura analítica. En el fondo está el problema estructural de si el gobierno federal ya tiene controlado a la delincuencia organizada en Michoacán o si todavía depende de los autodefensas. Me explico. Dice el doctor Mireles a través de Thalía que él fue invitado por los habitantes del poblado La Mira para que fueran a instalar el Consejo de Autodefensas y que tiene documentos escritos. A mí me gustaría verlos para ver cuáles son los términos. Y la primera pregunta es, ¿por qué la carta se la dirigen a Mireles y no a Castillo? O a Papá Pitufo o al americano. Es decir, es evidente que de confirmarse esta petición de los habitantes de La Mira, no hay una gobernanza legítima en Michoacán, sino que sigue siendo disputada. En este sentido, aquí entra ya el terreno de la especulación, porque aún suponiendo que hubiera sido invitado, creo que sí hubo algo de provocación de parte de Mireles, no necesariamente en ir a La Mira, aunque sí era una provocación a una decisión expresa del gobierno de la República, sino creo que la provocación estuvo en el anuncio de que iba a seguir marchando hacia Morelia, porque eso significa que había ya la decisión de retar a las autodefensas no legítimas para Mireles, al Estado mexicano. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por desesperación o por protagonismo? O para llamar la atención de que Michoacán sigue siendo que en Michoacán todavía no ha sido derrotado el crimen organizado, porque y que por tanto es necesaria la presencia de autodefensas. En el fondo está para mí el dilema de si el Estado mexicano ya recuperó la capacidad para defendernos o todavía es necesario que la ciudadanía se organice para defenderse, tome las armas en una situación extrema para defenderse. Como ignoro todos estos asuntos, prefiero reservarme un juicio final, porque vamos, sí me gustaría ir revisando los documentos, los papelitos van a hablar en esta situación, pero para cerrar mi comentario, lo que sí es evidente es que de parte del comisionado Castillo y del gobierno de la República hay una decisión clarísima de castigar ejemplarmente a Mireles por lo que hizo, pero también por lo que dijo, porque en las últimas semanas, meses, ha estado constantemente cuestionando la autoridad, la legitimidad e incluso la honestidad de Castillo y del presidente de la República. Y es aquí donde entra el tema de las culturas políticas, porque Alfredo Castillo
no lo olvidemos, es un personaje que viene del Estado de México, que es hermético, que es controlador y que no está dispuesto ni él ni Enrique Peña Nieto a tolerar que haya un reto tan explícito y tan abierto de parte de un ciudadano, porque Mireles no es Emilio Azcárraga. Emilio Azcárraga tal vez pueda retar abiertamente al poder, la autoridad del presidente. En fin, cierro recordando que Porfirio Díaz enviaba a los mayas rebeldes a Sonora para castigarlos, y parece que de ahí tomaron la decisión o se inspiraron para mandar a Mireles hasta Hermosillo, Sonora. Déjenme, Sergio Lorenzo, volver después de la pausa. Ya estamos viendo aquí varios mensajes de Gobernación en su cuenta de Twitter, y está la conferencia de Castillo en estos momentos en Gobernación. Lo que nos envía Hatsiri Magallanes, nuestra compañera, es que Castillo afirma que fue detenido Mireles en La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas, junto con sus escoltas, que traía marihuana, que traía armas de uso exclusivo del ejército, que traía 30,000 pesos y demás cuestiones que ya nos contará Hatsiri en unos momentos más. Y después de la pausa, Lorenzo, escuchamos tu análisis y recuperamos los tweets de la Secretaría de Gobernación que está enviando a sus usuarios. Lorenzo Meyer, estamos viendo los tweets de la cuenta oficial de Gobernación sobre el tema Mireles. Hace unos minutos, anunció Gobernación que iniciaba la conferencia de prensa del comisionado Alfredo Castillo. Luego otro que dice: atendiendo a una denuncia ciudadana sobre la presencia de personas armadas en Lázaro Cárdenas, se llevó a cabo un operativo en la localidad. Otro mensaje que dice: en el operativo en Lázaro Cárdenas participó personal de la Sedena, de Semar, de la Policía Federal, del Gobierno de Michoacán, de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y de la PGR en el operativo. Como resultado de esta acción, donde no se realizó ningún disparo, fueron asegurados 83 individuos, entre ellos José Manuel Mireles Valverde. Mireles fue detenido cuando salía de un restaurante en compañía de 3 personas, quienes aseguró eran sus escoltas personales. Sexto tuit de Gobernación: cada uno de los escoltas portaba un arma de fuego larga y un arma de fuego corta de uso exclusivo del ejército. Dice Gobernación que al asegurar el vehículo en el que se movilizaban se encontró diferente armamento, 4 bolsas de marihuana, una bolsa con cocaína y 30,000 pesos, dice Gobernación. Un octavo tuit dice: la PGR ejerció acción penal contra José Manuel Mireles Valverde, Javier Reyes Magaña, Salvador Mendoza García y Gerardo López Casillas. Otro comunicado de Gobernación dice: por su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos agravada, así como el delito contra la salud en su modalidad de posesión simple de sustancias prohibidas. Otro tuit de Gobernación de hace unos minutos: Mireles Valverde fue ingresado a las 12 horas de ayer, 29 de junio, al Centro Federal de Readaptación Social número 11, con sede en Sonora. Otro: Reyes Magaña, Mendoza García y López Casillas fueron ingresados al Ceferezo número 4 de Tepic, Nayarit. En los últimos segundos, tweets de Gobernación que está tuiteando la conferencia de prensa de Alfredo Castillo dicen: asimismo se informa que se ha dejado triplicado abierto en la averiguación previa para investigar otras posibles conductas ilícitas. Otro más, hace unos segundos: 5 personas que acreditaron ser menores de 18 años fueron entregadas a sus padres, mientras que 74 personas fueron detenidas por su relación con un arsenal de armas de fuego asegurado también durante el operativo. Estas personas fueron consignadas ante órganos jurisdiccionales federales del distrito e ingresados a los penales de Mil Cumbres y J. Mujica. Es lo último que ha dado a conocer Gobernación a través de su cuenta oficial. Lorenzo Meyer, después de la pausa te escuchamos. Pues así están las cosas con la detención de Mireles y de 82 personas más en Michoacán. Hemos escuchado a Talía Vázquez Alatorre, su abogada, hemos escuchado el análisis de Sergio Aguayo, acabamos de oír a Alfredo Castillo en su declaración después de la conferencia de prensa que acaba de dar en Gobernación. Lorenzo Meyer, frente a qué estamos. Bueno, en primer lugar, que me hubiera gustado ver al gobierno tan eficaz en la detención de Mireles, pero deteniendo a la tuta.
que es finalmente el meollo del problema en Michoacán. El problema no es Mireles. Mireles es resultado de un problema que se generó hace mucho tiempo y en donde la incapacidad del gobierno ha sido evidente. Entonces, punto uno, ¿cuándo la tuta? A ver si tienen la misma eficacia. En segundo lugar, y es que Mireles es, y yo no sé si seguirá siendo, una piedra en el zapato, por dos razones. En primer lugar, porque la existencia misma de las autodefensas es una acusación implícita a la incapacidad del gobierno para cumplir con su tarea. Si hubiera un gobierno eficaz, las autodefensas no tendrían ninguna razón de ser, ni se les hubiera ocurrido. El hecho de que hayan tenido que formarse quiere decir que antes de la formación de las autodefensas debieron de haber pasado larguísimos periodos de problemas y angustias y frustraciones en Michoacán para que alguien decidiera hacer lo que hizo Mireles, y no es el único, sino los varios líderes de autodefensas, y que tuvieran una respuesta social positiva. Ese es la verdadera, digamos, el verdadero reto al Estado, que no puede detener, no puede acabar con el crimen. Y luego el hecho de que Mireles haya insistido varias veces en su reto. Es decir, Mireles es sal sobre la herida a la hora de decir en la mira, voy por Morelia. Entonces, ya que no pueden detener a la tuta, pues detienen a Mireles, a uno de los puntos de reto. Pero insisto, Mireles es resultado, no es la razón del gran problema. Y luego aquí dijo el comisionado, en alguno de los momentos en que estaba hablando contigo, Carmen, de que se refería al pasado, a la experiencia pasada. Bueno, ese es un punto dificilísimo de tratar de alguien en el gobierno, porque si nos vamos con las experiencias pasadas que tiene la sociedad mexicana con su gobierno, es como para no creerle absolutamente nada. No tiene ninguna credibilidad, sino el informe este que ya has estado sacando aquí, que hemos leído todos, el informe Nación del INE de hace muy poco tiempo. Bueno, ahí están las cifras, no les la creen. Desconfianza de la gente es enorme. Me parece que una de dos, o Mireles realmente está, hay una cosa que no entiendo. Si fue capaz de organizar las autodefensas, si tiene ese liderazgo y esa visión, entonces, ¿cómo es que fue tan estúpido como para tener unas bolsas de marihuana en su camioneta? Es decir, estaba queriendo que le pasaran por encima, y además cocaína. Si uno dice, este señor tiene que estar tonto, porque si sabe, y lo sabía desde hace mucho tiempo, que está retando al comisionado, que es una especie de virrey en Michoacán, y además lleva las bolsas de marihuana en su coche. Pero si uno apela a la experiencia, uno sabe que esto de la siembra de drogas y de armas es algo que se da en México todo el tiempo, que es uno de los modus operandi de las autoridades. Así que aquí están entrando en juego, digamos, las complejidades de la coyuntura mexicana. Un Estado que es incapaz de ponerle fin a la delincuencia organizada. Un señor que viene, el señor Castillo, que viene del Estado de México a hacerse cargo de Michoacán, pero que hoy, el día de hoy, en el Reforma, se nos dice que ya le aparecieron autodefensas en Tlalnepantla. Es decir, que están apareciendo defensas en el Estado de México. Si no pueden controlar el Estado de México y van a controlar Michoacán, y tienen la piel, pues sí, yo diría que también muy sensible como cualquiera, cuando siendo el Estado, Mireles los reta.
Entonces Mireles está empujando hasta los límites la tolerancia de este gobierno, y llegó el momento en que dijeron ya no lo toleramos. Ahora a ver cómo le hacen para conseguirse a la tuta, porque sería interesante que pudieran en esta coyuntura presentarnos también la otra cara del problema. Finalmente a quien se le tiene que detener y acabar con él es a la tuta, a los templarios, a lo que queda de la familia, etcétera. Ese es el problema a resolver. Insisto, Mireles no es el problema de fondo, es un problema superficial. La epidermis la tienen ahorita muy sensible, y el que les haya ido a decir voy a tomarles Morelia, bueno, pues ha de haber puesto a Castillo, a Gobernación y a Peña Nieto realmente muy enojados. Pues después de la pausa seguiremos en esta mesa en la parte final del programa. Ahí queda el tema Michoacán, el tema Mireles, que seguiremos por supuesto muy de cerca, pues en estos momentos donde ya hay anuncios de la autoridad en voz del comisionado y de la propia defensa de Mireles. Seguiremos en el tema, volvemos Sergio Lorenzo, tenemos más.